estaba directamente en el ducado de Cancel, confundida por su repentina aparición, pero después de curar la mano del duque, finalmente se había desmayado. El duque le explicaba muy fríamente que el contrato ya estaba hecho, alojamiento y comida, para que ella curara su maldición. Pero de todos modos le entregaba el contacto, pero de todos modos le entregaba el contrato, con una perspectiva de él, pero muy, muy, muy guapa. Así que no pudo estallar en felicidad. ¿Realmente lo había firmado? Sí, y tan solo desearía que este frío duque tuviera un poquito de consideración. Tal vez sí, no la podía abrazar, pero mínimo le podía sujetar la mano. Así lo empezó a agitar. Cuídame muy bien, y así yo cuidaré de ti. Estaba confundido. ¿Por qué esta mujer actuaba de esta forma? ¿Acaso no le tenía miedo? ¿Acaso no le soltaba mucha repulsión su maldición? Pero no solo quería eso. Por favor, le pedía que por favor le podía decir Larry. Pero fue el momento de detenerla. Tú y yo solo tenemos una relación de empleada. Te desmayaste. Te traje a tu casa. Ahora que estoy seguro de que estás bien y despertaste, es hora de irme. No entendía el porqué de su reacción. ¿No le gustaba? ¿O no era su tipo? Pero eso no era impedimento. Fuera cual fuera su tipo, se acomodaría a este. Pero al ver las intenciones y las reacciones tan raras, definitivamente optó por huir. Pero también estalló de emoción. Un hombre tan guapo, ¿de verdad va a disfrutar tanto de un hombre así? Estos 3 meses definitivamente se le va a pasar muy bien. Mientras él escuchaba todo eso por la puerta, lo que no podía evitarse sonrojar, y de verdad qué lindo es. Pero no solo eso, al día siguiente él estaba trabajando en su oficina. Le llamó la atención aquella mujer que ya estaba aquí, lo cual directamente le preguntó qué es lo que quería. Pero ella le decía que no solo quería estar aquí, quiere todas las atenciones. ¿Por qué no come con ella? Lo que fue sorprendente. ¿Qué es lo que decía esta mujer? Pero sí, Larry opinaba. Es que yo pensé que desayunaríamos juntos. Pero para Ashran era muy extraño. Nunca nadie le pedía comer junto a él. De verdad, esta mujer debería de tener un estómago tan fuerte como para pedir eso. A lo que ella no lo entendía. Pero realmente él se dio cuenta que no sabe nada de su maldición. Y realmente no. Así que optó por arrastrar una silla para junto a él. Esta es la maldición de los muertos. Eso fue lo que dijo la persona que lo maldijo antes de morir. Y por eso es muchísimo más difícil eliminar esa maldición. Y realmente tiene esa maldición desde los 7 años. No lo ha notado porque también cubre su cuerpo con un vendaje mágico, lo que hace que minimice el olor. Pero su piel debajo de ese vendaje se pudre, literalmente. Y eso hace que apeste a muerto. Por eso la gente no quiere estar alrededor de él. Ha intentado contratar a muchos magos, pero ninguno le da una solución. Lo notaba. Notaba aquella expresión. Los mismos que todos hacían cuando les contaban la verdad. Se puso serio, tenso y atento. Sabía que le iba a dar asco pensar que era repugnante, pero esta mujer no la iba a dejar ir por nada. Incluso estaba dispuesto a encerrarla, pero no. Ella no era así. Tomó su mano preocupada. No le importaba el olor o cómo fuera su piel. Para ella era más importante que él no le doliera, que se sintiera bien. Y realmente estaba dolida. Para ella esto era un juego de acercarse, de estar por estos 3 meses con alguien guapo, disfrutar de una aventura fugaz. Pero para él era algo sumamente importante, algo que había traído arrastrando, así que de verdad no se lo podía tomar a juego. Así que le hacía una promesa. Te prometo, Ashran, que voy a curar totalmente tu maldición. Lo que le llegó al corazón a este joven hermoso. Y realmente no lo entendía. Como él se estaba pudriendo en vida,
Todo mundo lo odiaba, todo mundo corría de él. ¿Y esta mujer? ¿Lo mirara como si fuera alguien precioso? Y hace que su codicia crezca. Pero la detuvo al ver que se esforzaba nuevamente en querer curarlo. Pero así le explicaba que sí había avance. Aunque no lo pareciera por exterior, pero su magia sí estaba haciendo efecto en el interior. Su cuerpo tiene una aceptación límite a su magia. Por lo tanto, no puede purificar otra área sin antes haber acabado al 100%. Entonces, lo que va a pasar es que va a empezar a curar parte por parte de todo su cuerpo. Así que era una promesa. Lo va a sanar. Realmente le preguntaba, ¿tú no me tienes miedo? Pero ella no lo entendía. ¿Por qué tenerle miedo? Además, estaba molesta con esos rumores. Gracias a él han ganado tantas guerras en este reino como para que la gente lo tenga así. La gente le tenga miedo y lo menosprecie. Es un héroe de guerra literal. La primera espada del imperio, la persona más fuerte. Realmente si él no existiera, el imperio ya hubiera caído desde hace mucho. Y por último le decía que esa maldición también es ridícula. Lo que todas esas palabras le llegaban a su corazoncito. Y antes de ponerse tan sentimental, le tocaba su carita y se le acercaba. Realmente parecía que ella estaba decidida a conquistarlo, pues le decía que ella jamás le tendrá miedo. Pero para lo que ella era una conquista fugaz, para él le estaba llegando su alma gemela. Pero la verdad él tuvo que huir de tan semejante mujer y tan directa. Así que simplemente le dijo la cena a las 7 y huyó de ahí. Pero en su caminata se encontró a alguien, a Hansel, el antiguo mayordomo del duque Cancel. Le dio las gracias, pues él fue el de la idea de que, o más bien, le indicó cómo llegar hasta la oficina. Pero ahora estaba sorprendido de que aquella mujer le mencionara que cenará junto al duque. Era extraño. Hace muchísimos años que el duque cenaba con alguien. Tras la muerte de sus padres, nadie cenó junto a él. Así que Hansel ahora veía a Larry como un amuleto de la suerte. Le pedía bien que cuidara al duque, pero para Larry simplemente era una cena. Pero de inmediato fue corriendo con Ashran y le dio un libro, un tip para citas. Y esta vez medio se lo pensaba. Sí había estudiado modales en la mesa, pero desde hace mucho tiempo no los practicaba. ¿Y si lo que sabía ya pasó de moda? ¿Y si una maga 5 años menor que él se ríe de él? Y así empezó a pelear con él. Además, era solo una cena. Ese libro hablaba de citas. Pero al final de cuentas, le terminó leyendo ese libro en contra de su voluntad. Pero aún así salió corriendo directo a la cena. Lo sorprendente es que llevaba su abrigo. ¿Por qué si cenarán adentro? Pero él solo quería evitar que se saliera el olor. Realmente no la entendía. Simplemente era una cena. ¿Por qué ponerse tan feliz? No solo eso. Ella agarró su plato y su silla para sentarse al ladito de él. Pero no solo eso. Quería volver a modificar el contrato, pues era directa. Le decía que siente que no le está pagando muy bien por su magia de purificación, lo cual le sorprendía. ¿Realmente los jóvenes de ahora eran tan directos? Aunque pensó que pediría dinero, no era así. Realmente pidió que el duque cenara varias veces con Larry al día, que salieran 2 veces por semana y que en esas citas el duque pagara. Lo que él no entendía, ¿qué son esas solicitudes de salir? Pero Larry simplemente le dijo que eran para una cita. Le daba nervios porque realmente eso no era lo que buscaba, pero también lo pensó. ¿Qué tal después ella reflexiona y se... porque la paga no es lo que es? Aceptó, pero agregó una más, una muy terrorífica. Si la maga desaparece antes de terminar de purificar al duque, la maga aceptará tales consecuencias que el duque le quiera poner. No tenía problema, pues había prometido que lo iba a curar, pero más bien esa solicitud parecía una amenaza. Pero bueno,
¿Qué tal una cita mañana? Un picnic afuera. Pero él tenía planes. Mañana, Palacio Imperial. Y así estuvieron acomodando todas sus fechas. Él le decía que había tiempo de sombra. ¿Por qué precipitarse? Pero la verdad, ella le decía, es que yo ya quiero salir contigo. Aunque sonaba algo simple, recordemos que Lariet tiene los días contados. Pero durante estos días, realmente se la ha pasado muy bien. Nunca había estado en una habitación así. Pero bueno, no perdería más tiempo. Llegaba con el duque que siempre le robaba suspiros y sentía que el sol la iluminaba por completo por esa belleza. Pensaba que venía aquí para exigir el picnic, pero no, venía por la purificación, lo cual era sorprendente. ¿Ya se recuperó después de desmayarse? Pero sí, Larie tenía mucho maná, así que no era problema para ella recuperarse. Y así, Larie estaba sorprendida. Realmente todo estaba funcionando muy rápido. En unos pocos días esa mano estaría completamente curada. Preguntó si estaba bien, pero sí, ahora sí supo administrar bien su poder, así que no había desmayo. Pero entonces, sí tenía muchísimas ganas de cobrar. ¿Qué tal el picnic? Y bueno, después de purificarlo, ¿cómo podía decirle que no, verdad? Así que iban al picnic. Aunque primero amenazó con que se tapara, Lariat no hizo caso y se dio cuenta que aquí sí hacía bastante frío. Pero bueno, eso también se podía usar de excusa. Así que se acurrucó hacia él y le dijo, bueno, podemos abrazarnos para darnos calor. Realmente le ponía de nervios. Pensaba darle su abrigo, pero lo asustaba. Si este abrigo hacía que el olor se dispersara, ella le dará tanto asco. Pero ella no quería su abrigo. Arran se podía resfriar y eso sería un problema. Así que ya no le importaba. Era momento de seguir ese picnic, aunque él estuviera metros lejos de ella. Pero todo para el picnic estaba completamente perfecto. Pero esto había un motivo. De verdad quería que el duque se enamorara. Pero así fue la convivencia, platicando de todo para tratar de conocerse, como si realmente fueran unos solteros en una plena cita conociéndose. Aunque él estaba lleno de inseguridades por su olor, para Lariet solo estaba su brillante cara. No solo eso, el ponerse nerviosa empezó a usar su magia. Le había construido una corona de flores para aumentar más su fantasía y completamente admirar esta belleza. ¿Realmente era tan afortunada? Sus últimos días con un hombre así. No solo eso, la Ariel en un impulso corrió detrás de la corona. La detuvo, pero era demasiado tarde. Habían caído dentro del estanque, en una posición muy favorita. Incluso el momento de romance aumentaba. La tocaba delicadamente y le decía que se puede resfriar, y él realmente no quería eso, pero no le importó. La cargó y le decía que era momento de volver. Y aunque Lariet había prometido que nunca se enfermaba, la verdad es que tenía fiebre. Pero bueno, el duque no lo podía cuidar, así que le prometía que vendrá un sacerdote del templo para venir a curarla. Aunque fue un poco decepcionante. Lariet realmente estaba enferma. Conociéndola, pensó que le rogaría que quedara con ella. Pero bueno, se iba decepcionado y pensando que era muy diferente la reacción de siempre, pero también las dudas. ¿Por qué se fue de la familia Blanche? ¿Por qué la princesa de la familia se ha escapado? Se distrajo completamente por su comportamiento y jamás preguntó nada de eso. Pero justo el momento que él se marchaba, llegaba el sacerdote. Un sacerdote muy peculiar, porque estos dos se topaban. Pero no, nada de eso. Lo más sorprendente es que él sonrió al ver al sacerdote para que curara a Lariet. ¿Realmente acababa de sonreír? Pensando que esa mujer pronto estaría bien, pero Lariet, la enfermedad no la iba a acabar. La iba a acabar los hombres guapos que se aparecían enfrente de ella, pues aquel hombre era completamente irresistible. Se presentaba. Era un sacerdote doja. Venía a curar su enfermedad. Y sí lo hacía. Tocaba suavemente su cara para transmitirle maná, aunque realmente hizo una pregunta muy personal.
Y sí le dijo, soy demasiado sincero, por eso me intimidan en el templo. Y sí lo entendía. Los sacerdotes de bajo rango y sin dinero hacen este tipo de trabajos. Y la verdad, muy buen trabajo que lo hacía. Se sentía hasta renovada con esto. Pero no solo eso. Lariet estaba muy agradecida. Le hacía que viniera un poquito más cerca de ella. Le tocaba la frente. Lo estaba curando de algo, aunque realmente era extraño. Sentía que curarlo a él era necesario más maná de lo que creía. Y sí, porque el sacerdote después se sintió diferente. Sentía que Lariet le había hecho algo. ¿Ella era maga de curación? Le admitía que sí, pero no estaba completamente entrenada. Le preguntaba si no quería ser su maga de curación para él. Era sorprendente, no se supone que ellos no tenían dinero. Además, ahorita estaba muy ocupada. Pero no, él le decía que no era necesario. Si ella lo apoyaba a él, él podía venir a curarla sin cobrarle. Y tan rápido, aceptó. Pero no solo eso. Podrían ser amigos. Pero todo esto le decía en una entonación extraña, como si algo detrás de él se ocultara, algo muy sospechoso. Pero Lariet parecía no entender. Tan rápido aceptó su amistad. Y sí, había algo extraño. En el templo de Aeltion, recibía a aquel sacerdote amoroso con Lariet, como el sumo sacerdote. Tenía personas que lo asistían e incluso lo regañaban. Realmente se armará una muy grande si descubren que el próximo papa está saliendo afuera como si nada. Paz, estaban sorprendidos. ¿Y aquella cicatriz en su frente? Pero él estaba fascinado con eso. Una maga, una mujer lo había curado. O sea, está diciendo que existe un mago que tiene el mismísimo poder que él para poder curarlo, pero él tampoco lo sabía y su curiosidad era tan grande. Así que tenía que averiguar cómo es que pasó eso. Pero mientras Ashran en el carruaje estaba de indecisivo. ¿Hace algo? ¿No lo hace? Le pregunta cómo está. El aura era demasiada, que sus empleados creían que el duque estaba dispuesto de acabar con alguien. Pero es que no lo entendía. Tenía tantas ganas, pero sabía que no le tenía por qué importar. Pero así tan pronto como se acercó a la puerta, una mujer lo saludaba. Le daba la bienvenida. Y eso le sorprendió. La primera vez que alguien lo recibe. Intentaba de huir, pero le dijo, el sacerdote que mandaste era muy habilidoso, y se me fue todos los males. Pero tan pronto tomó su mano, le dijo, checa, ya no tengo temperatura. Aunque subió, ignorándola, le mencionaba que no tenía por qué recibirlo, pero no le importaba. Ella lo hacía porque quería. Además, Arra no estuvo pensando en ella. Él realmente quería y estaba decisivo a hacer frío, así que no le importaba. Lo perseguía mencionándole que de verdad no pensó nadita, pero nadita en ella. Incluso le preguntaba si iba a hacer algo mañana. Pues tenía que revisar unos documentos, pero era algo para la purificación. Pero ella quería ir a una cita, un espectáculo. Era un espectáculo. Había conseguido entradas. Fue un poco difícil, pero lo había conseguido. Además, en un balcón premium. Pero él le dijo que no era posible. Era imposible. Sabía que él entrando a ese lugar llamaría la atención por completo. La gente huiría de él, lo evitaría. Pero parecía que esta mujer no entendía lo que significaba su maldición. Así que le preguntó si no le tenía miedo. ¿Acaso no sabían los rumores que existían acerca de él? Sus manos quitaron la vida de cientos de personas. Es natural que las personas le tengan miedo por las muertes que ha llevado sobre su espalda. Pero a Lariet no le importaba. Sí, daba miedo, pero no lo suficiente para huir. Así que lo golpeó. Aunque fue muy mala idea, le dolió. Pero estaba furiosa. Le dijo, sí, te golpeé. Y sí, te sigo, te molesto, incluso tomo tu mano sin tu permiso. Incluso te llamo tu nombre. Entonces, ¿eso significa que vas a acabar conmigo? ¿Es lo que harás, Serran? ¿Tienes miedo? ¿Acabas con los que te tienen miedo? O dime, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? Ya sea si quieres ir al espectáculo o no. Debe de dejar importante qué es
lo que piensan los demás de ti. Además, quería recibir su respuesta para mañana. Y si decía que no, ella va a ir, aunque sea con otro hombre. Y él estaba atónito, con las orejas tan rojas. Pero al día siguiente estallaba de alegría. Su invitación había sido un éxito. Incluso había fingido caer. Y como lo sabía, este hombre guapo la recibió entre sus brazos. Sabía sus intenciones, así que le dijo, ni sueñes que nos vamos a tomar de las manos. Pero tan pronto como empezaron a avanzar y empezaron a ver tanta gente, sabía que Arlan empezó a ponerse nervioso. Pero no dejaría que se concentrase en otras personas, ni que el ambiente se volviera extraño. Solo tenía que enfocarse en ella. Y sí que disfrutaron de la función, obra de teatro. Realmente había sido completamente divertido. Y ella realmente admiraba a las personas guapas, como el personaje principal. Una maravilla para ver. Pero así, le decía que se adelantara. Ella iría al baño. Pero después de salir, sí que se encontró una desagradable sorpresa. Gritaban Larry, aquel duque con el que no se casó, aquel con el que terminó ese malvado compromiso, estaba aquí y, como se puede ver, al lado de otra víctima. ¿Acaso no le había dicho a este ser deplorable que no le hablara nunca jamás?